buenos días. Panorama semanal. Domingo Antonio Páez. Aquí como todos los días. Michero, michense. Así que le dicen ustedes. Sí. ¿Tú llegaste a ver la construcción de las yolas? Sí, claro. ¿Nunca te dio ganas de irte en una de ellas? No, mi mamá Coño, tu mamá era una mujer clara. ahí. Te salvaste Que de ellas no eso. se van en Yola, terminarán haciendo su bachillerato en la capital. Ay, mamá. Vino, nos trajo, nos dejó instalado y se fue a atender su negocio. A trabajar. Mira, Domingo. Te mandaron ya, me contaste por teléfono. A mí me llegan esos ñames de Miche, compadre. ¿Quién es que te lo trae? No puedo decir. No puede decir. No puedo decirlo. No puede decir, está bien. Pero gente buena. Bueno. Por eso yo creo que tú eres bueno, porque esa gente de Miche son buenas. Sí. Domingo Antonio, vamos a hablar, obviamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, tenemos que tocar las remociones, pero eso lo vamos a dejar para último. El chisme, como siempre, el chisme político banal, lo vamos a dejar para último, pero vamos a hablar de la banalidad del poder. Y voy a hablar de la banalidad del poder que inició, creo que fue en el año como 79, 89, 90, 91, después de la caída del muro, cuando Fukuyama dice el fin de la historia. Y Baudrillard dice, es que está comenzando una nueva historia donde lo banal, lo superficial, lo privado e individual es lo que va a prevaler. Ya los grandes relatos de las ideologías, los partidos, va a desaparecer. Señores, lo dijeron en el 91, 92. 30 años después, eso es exactamente lo que estamos viviendo. Pero no solamente es la banalidad superficial en el individuo, sino en los individuos que toman el poder. Este movimiento banal, superficial y emocional entre Maduro, las situaciones de Trump, los mismos movimientos de Irán, no tienen una base ideológico, filosófica y política fuerte, sino No la tienen. Que esto se trata de emociones del momento. Emociones y un elemento importante que juega un papel determinante, el narcisismo. Obviamente, el narcisismo es la base de todo lo que dije, lo individual, lo superficial y el narcisismo de los líderes. De los líderes. O sea, el estímulo emocional de quienes convierten el poder en una expresión banal es determinante. O sea, si no fuera por esa carga de narcisismo que tienen quienes convierten el ejercicio del poder en una acción banal, todavía estuvieran atados a los elementos ideológicos que determinaban el accionar del poder o estuvieran atados a los elementos de control con los que nace el poder. Mira, Domingo, es tan banal, como decía Guy Debord, porque esa tríada, Fukuyama, Guy Debord y Baudrillard, fueron los que plantearon Guy Debord en su Sociedad del Espectáculo, que justamente fue por la guerra la guerra de Irán. La primera del Golfo, la de Bush. La de Kuwait. Que fue la de Irak. Exacto, él dijo que eso no existía y en realidad no existió. La banalidad es tan grande que hace 2 días o ayer el presidente, el ayatolá, convoca a todos los embajadores europeos a enseñarles un videíto donde se ve un grupo de civiles tirándole a las manifestaciones y ellos acusan de que esos grupos son del Mossad. Oye, ¿dónde llega? Entonces, ellos pretenden que todo se va a resolver porque le van a enseñar un videíto a la comunidad europea y la comunidad europea le va a decir a Donald Trump, mira, estate tranquilo. Cuando tú ves que en el 2025 eso es lo
que prevalece. Un discurso, eso no es discurso, eso es emoción, es una imagen No. que hay que malinterpretarla, hay que manipular la noticia para crear, vamos a llamar así, un efecto. Ahí convierte una acción violenta, una acción de choque violento en espectáculo. Totalmente. Y lo inmoviliza en una foto, ¿verdad? Lo inmoviliza. O en un video. O en un video. En un videíto, porque ese otra no puede pasar de 2 minutos el video porque la gente se cansa. También. Todo tiene que, todo tiene que ver ahí. Y tú ves que el video va editándose. Ahí tiene un tiro. Mira, cayó uno. O sea, es algo impresionante. Exactamente lo mismo que sucedió en Venezuela. ¿Qué tenemos de Venezuela? Imágenes, bombitas y de un momento a otro el tipo esposado en un avión con destino a Nueva York. Ahí se construye la expresión espectacular. Totalmente. Te traen el individuo amarrado y te lo llevan a Nueva York. Entonces comienza un aspecto de relato, que es el aspecto jurídico. Tú no sabes cómo va a terminar esto, porque ahorita hablaremos de lo de Trump. Trump ahora mismo, primero, le han embargado todos los bienes. ¿Actualmente? Sí, todo, incluyendo Mar-a-Lago, incluyendo su casa de invierno. ¿Quién hace eso? La justicia norteamericana. ¿La justicia controlada por los demócratas? No, la justicia controlada por él. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, porque es que Trump, a Trump se le viene dando seguimiento de hace 10 años por el pago de impuestos, por cuestiones de cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que en una fase de ese proceso, Trump hace uso de un recurso, y el recurso implica que él tenga una garantía, tenga que poner una garantía ante la justicia para que la justicia le apruebe, le acepte el recurso. Okay. Entonces, cuando él sale a buscar la garantía, ninguna empresa aseguradora le asegura la garantía. Porque él había subvaluado sus bienes para pagar impuestos y lo había inflado para pedir la garantía. Para pedir la garantía. Entonces ninguna empresa quiso otorgarle la garantía. ¿Y qué consecuencia puede traer esto? Bueno, en principio se habla de la posible quiebra de su imperio. ¿Por qué? La posible quiebra de su imperio en medio de su mandato. Sí, eso nada más se ve en Estados Unidos. Sí, la posible quiebra de su imperio, porque su imperio, para operar, tiene que generar liquidez permanente para poder operar, porque hay una gran parte del imperio que son propiedades inmobiliarias, y para mantenerla, protegerla, tienen unos gastos fijos permanentes que no puede, si no están operando, entonces tienen que venderse. Hay una situación complicada, porque esos son procesos distintos a los políticos, a los procesos políticos. Es más, ahora mismo Trump se aprobó un impeachment contra él. Impeachment contra él, que con 17 votos republicanos. 17 votos republicanos. Entonces ese tema nosotros tenemos que dejarlo en queue, porque ese es un tema que va a ser analizado. Ese es un tema que se va por mucho tiempo, porque de todas maneras eso implicará un debate, sobre todo en la Cámara de Representantes, antes
de concluir esa fase. Después viene el debate amplio y profundo que es en el Senado de los Estados Unidos. En Venezuela, todo se quedó igual. El espectáculo surgió, metieron preso a este hombre y ya CNN vamos a tomar una pausa por cuestiones técnicas. Vamos a tomar una pausa, que el micrófono parece que se cayó. Sí. Bueno, luego de este error técnico, ¿no? Sí. Pero además, déjame engancharte, aparte de esos temas judiciales, porque Trump está peleando en 3 frentes. ¡Wow! Primero, en el frente judicial. Tiene demanda en un paquete de tribunales. Segundo, en el congresual. Sí. Y tercero, en el internacional. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito internacional? El proceso que se le sigue por el impeachment en el Congreso viene dado en alguna medida por el internacional, porque se le acusa de asesinato, de matar, de asesinar gente en el marco de las acciones en Venezuela. En otras palabras, asesinar civiles. Va a haber cierta, vamos a llamarle así, consecuencia política del acto, ¿o se va a quedar como un acto heroico? No. No. Es que en esta época, y ahí es que vamos, Domingo, déjame terminar la idea. Mira, lo primero es que se le acusa de evadir la autorización de secuestrar la autoridad del Congreso para ir a Venezuela y hacer y a accionar y a cometer una acción de guerra, evadiendo la obligación constitucional de conseguir una autorización previa del Congreso Nacional para acometer la acción de guerra. Entonces, en ese marco se le acusa de asesinar civiles que no representaban peligro para la fuerza norteamericana. ¿Qué diferencia hay entre cuando Obama, en el caso Jerónimo, mata a Osama Bin Laden, y este caso? No es el mismo constructo de terrorismo que se utilizó, la misma, vamos a llamarla así, la misma excusa legal para hacer el acto. Bueno, pero en este caso fue contra un gobernante. En aquel caso fue contra un terrorista que estaba escondido. Un terrorista que había actuado contra Estados Unidos. Totalmente. O sea, tumbar a la Torre Gemela no tiene nada que ver con el relato del narcotráfico. Exacto. Que el relato del narcotráfico se le lo pierde en lo que fue de Venezuela a Nueva York. Se perdió el relato de los soles. Se perdió, pero el tema es que en Estados Unidos lo que se está discutiendo es si, entre otras acusaciones para el impeachment, es si él secuestró la autoridad del Congreso, si se adueñó de la autoridad del Congreso y lo sustituyó, y entonces acometió una acción de guerra contra una nación sin tener la autorización del Congreso. ¿Entiendes? Porque es que la Constitución norteamericana establece que el presidente necesita autorización para cometer una acción de guerra contra otra nación. Y entonces ahí comienza a construírsele la acusación para el juicio político. ¿Entiendes? Entonces tú crees, y ahí volvemos a la banalidad y a la superficialidad, el acto
de guerra, la salida de Maduro y a la vez la cortada del suministro de petróleo a Cuba, que te hablé la semana pasada, que tú no le diste como mucha importancia, pero yo creo que Cuba se va de esta, ¿eh? Aunque ya México veo como No, tú hombre, dijiste, porque si le hacen un juicio político a Donald Trump, ya, porque ya Donald Trump ya no puede invadir, ir a Cuba con una acción de guerra. no, pero él lo que hizo fue bloqueó la llegada de petróleo venezolano a Cuba. Sí, pero eso quedaría pendiente de resolver el problema de Maduro. Bueno. O sea, el tema es que ya el Congreso norteamericano amarró a Trump. ¿Qué porcentaje de norteamericanos apoyaron la invasión? La invasión, Bueno, porque no fue una ahora, invasión realmente, el acto. El acto, Ha bajado. la extracción. Ahora mismo la popularidad de Trump está en 41, bajó de 50 y pico a 41. O sea, que es la primera vez en la historia que un hecho como ese, porque cuando invadieron Panamá, le subió. Obviamente, cuando Obama resolvió la operación Subió. Jerónimo a Osama Bin Laden, subió. Cuando Bush subió, con esta no subió. Esta no ha subido. ¿Y tú crees que esto podría ser vamos a llamarlo así, un cambio para que los demócratas que no aparecen ni en los centros espiritistas puedan volver y retomar el poder? Bueno, no, yo no puedo. Es difícil eso porque, primero, falta mucho tiempo. Pero hay dos candidatos Ahora, muy fuertes de los republicanos. Sí, primero. Pero el candidato fuerte es Rubio, pero Rubio es quizá el cerebro detrás de todo lo que pasó con Maduro y lo que está pasando en Cuba. Él va a ser afectado. Entonces J.D. Vance. Marco Rubio tendrá que. Esos son los dos candidatos, sí, ellos van. Le impacta negativo o positivamente. Si le impacta positivamente a Donald Trump, a Marco Rubio le impacta positivamente. Si le impacta negativamente, a Marco Rubio le impacta negativamente. Ah, ok, o sea, Marco Rubio depende de lo que pase con Trump. Sí, en eso de Venezuela sí, porque él aparece como el armador del caso de Venezuela. Si seguimos en banalidad, si seguimos en superficialidad, en egocentrismo narcisista, ¿cómo nosotros podemos interpretar los cambios, las remociones, las rotaciones, o como tú le quieras llamar a lo que ha pasado en este momento? Bueno, el presidente Luis Abinader, en el caso de nosotros, intenta una remoción que sea percibida como un relanzamiento de su gobierno frente a los gobernados. Pero yo desde afuera tengo la percepción de que no ha impactado, Pero la deben remoción. seguir los cambios. Pueden seguir, de hecho han seguido. Sí. El jueves pasado, pues le colocaron al antiguo director de Impuestos Internos, lo colocaron en la dirección ejecutiva de Seguro Banreserva, que había una crisis con él, una crisis prácticamente de insubordinación. De Luis Valdés. Sí, una crisis de insubordinación hacia Magín. Sí, hubo que sacarlo de ahí. Eso no se quedó bien claro. Hubo que sacarlo, lo sacaron de ahí y lo mandaron para Seguro Banreserva. La reacción de Pacheco, ¿cómo tú la interpretas? El pique de Pacheco, que los PRMistas, que lo que está pasando. Bueno, en natural. ¿Tú eres que sabe de eso? Yo no conozco los detalles. Y después Pacheco tirándose una foto a las 72 horas con David. Oye, yo no conozco los detalles de lo de Pacheco. Pero si le están quitando la gente, va a generar problemas internos.
Es un tema que va a seguir, por un lado. Banalidad, superficialidad, como seguimos. Señores, Apareció después con David Collado. sí, eso te da a ti una No, idea. se fue con David Collado. Se fue con David. Entonces sí aparece con David. Si aparece con David Collado después de esas declaraciones, se fue con David Collado. Domingo, hace un año yo decía, dentro de las cosas que dije en ese momento, que hasta tú me dijiste, es que no debiste haberlo dicho en ese momento, no era el momento. Y yo decía, Domingo, esto no es cuestión de momento, es que la realidad es real. Yo decía, señores, dentro de un año, en el caso Jet Set, lo único que va a importar son los cuartos que quieren los abogados, que son los que están provocando la crisis. Pero creo que fue el lunes que empezó el caso. Sí, el lunes. Y la cobertura fue mínima. Sí. Ya no importa. Ya no importa. Posiblemente uno de los acontecimientos accidentales más grandes que ha tenido la historia de la República Dominicana ya importa nada. En Suiza, el país más democrático de la historia de la humanidad, estaban detenidos el otro día los dueños de la discoteca. Sí. Un acto, fue un fuego provocado por unas antorchas que prendieron los borrachos que estaban adentro de la discoteca. De la fiesta. Y con todo y todo, metieron preso a los dueños. Y aquí la situación ya nada más le importa a los abogados. Una prueba más de con la poca seriedad que se está llevando este mundo posmoderno. Y además de que la justicia tiene poco peso en República Dominicana. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un incidente o un accidente que daña a un ser humano. Esa es una demanda segura y ganada. Y ahí se resarce. Pero en República Dominicana eso no opera así. No opera. Porque aquí nada más, aquí las leyes son para los pobres y la justicia para los ricos. Sí, eso lo he escuchado en muchos lugares, que las leyes están hechas para los pobres. Para aplicarse a los terminarán pobres. Los abogados solamente que están buscando lo suyo, no ayudar al cliente. No, ellos están. Entonces terminarán los 200 y pico de muertos con una ayuda oficial del Estado en un plan de emergencia de ayuda, por ejemplo. ¿Cómo va a terminar? Porque dinero no hay para pagarle las indemnizaciones que ellos quieren. No, la justicia dictará indemnización. Tú hará una solicitud en función del daño recibido y el que tiene que compensarte hará una oferta. Entonces el juez pronunciará lo que se hará. O sea, tú pides 5 millones de pesos, el que tiene que resarcirte tiene nada más uno. Te ofrece 2 y el juez te aprueba 3. Y entonces 1,5 para el abogado y 1,5 para el... Ajá. Es un símbolo, obviamente. Estamos hablando de metáforas. Por ahí anda todo, porque el valor de la vida también lo establece la justicia. Tanto así, hay una famosa película en Netflix, de las pocas que yo veo, pero la vi hace como 6 años cuando salió, El precio de la muerte, que era sobre la gran pelea de la indemnización de los que murieron en el 9/11. Sí. ¿Cuánto se iba a indemnizar?
Y también conozco de manera personal, porque lo viví y tuve que hacer muchas cartas, de la indemnización que hizo American Airlines del vuelo Abuelo de- que cayó en Queen, en New York, un mes después, en noviembre, un mes después de las Torres Gemelas, que se dice que fue un misil. Se Mm, dice que fue un misil. Esas son las teorías de conspiraciones. Y he visto cómo se ha llegado a los acuerdos ahora. Eso fue 2002, ¿verdad? sí, Y estamos hablando que 23 años después todavía se estaba viendo cuánto se le daba. Por ejemplo, una que era médico se le dieron 1 millón, pero personas que eran, por ejemplo, que ya murieron, que eran jubiladas, se le dieron $200,000. O sea, ¿cómo se le pone valor a la vida? sí. Y la ley y la justicia es la que al final puede decidir. ¿Se decidirá aquí? ¿Habrá responsabilidad civil? Sí, sí, habrá responsabilidad civil. Eh, lo que habría que ver es la capacidad que tendría el abogado de la parte civil para pelear eso. O sea que cárcel no le toca a los responsables. Bueno, Si es responsabilidad civil, no es eso responsabilidad penal. no puede Pero usted ya haber, en el caso puede penal. haber responsabilidad penal. Exacto. O O sea, sea, yo creo que en eso es lo que están. no. mm, Oye, Si si es hay, penal hay cárcel, si es sí, civil es cuarto. sí, Y yo no creo que los abogados quieran penal. Los abogados lo que quieren es civil. sí, pero que ahí no hay posibilidad de establecer responsabilidad penal porque, eh, ¿qué te digo? Ahí lo más que puede establecerse es homicidio involuntario, lo más que puede Y ahí llegarse. es que llega entonces esta paradoja. El pueblo, la gente quiere cárcel. Los únicos que no quieren cárcel, en este caso, son los abogados. Sí, Fíjate lo que es la paradoja y los intereses. Entonces, por un lado, sí son responsables hasta un punto, pero civil. No queremos que sean responsables penales, aunque para poder llegar a un contrato, a una negociación civil, tienen que meter la figura penal. la figura penal, claro. Entonces, fíjate lo interesante por la cual yo creo que en el año 2123 los bisnietos míos estarán viendo la finalización del caso Jet Set. Bueno, retornamos a Panorama Semanal. Mira, Héctor, los procesos de corrupción van acumulándose sin que se finiquite ninguno. Eh, este martes comparecieron, O sea, Sociedad del Espectáculo. comparecieron ante la justicia los responsables del caso Senasa, pero el lunes comparecieron lo del caso Calamar, que es donde está Donald Guerrero, donde está eh, Castillo, Sí. y en los próximos días viene el de El otro animal espongiforme. ¿Cuál era de todos? viene el procurador general Jean Alain, pero se estaba desarrollando el, el de el guardaespaldas de Danilo Medina. Sí. En fin, y tenemos una especie de abanico de
de abanico que en cada aspa tiene un proceso judicial. Sí. Y está dando vuelta el abanico y nosotros vemos... Y ya no tiene cobertura mediática, ya no tiene No. cobertura de ningún tipo, y, muy poca. Yo veo un ministerio público desgastándose conjuntamente con los procesos. Conjuntamente con los procesos y sin resultado visible. El gobierno que inauguró su ejercicio con la bandera de la lucha contra la corrupción y la impunidad, parece que está transitando el camino del fracaso de manita con la Procuraduría General de la República. Y aunque insiste en decir que la diferencia de este gobierno con los anteriores es que ahora no hay impunidad, pero ¿qué tenemos? Tenemos resultados de persecución de corrupción. Yo no sé, pero tenemos al director general del SENACE preso. Tenemos en actual función fue puesto preso. No, porque han habido otros también. Han habido otros. El caso del hijo de Guillermo Gómez, José Gómez. Él no está preso, pero está sometido a la justicia. Y el caso de la lotería también está sometido a la justicia. De lo que yo estoy hablando es que no hay resultado concreto. Es que tú quieres como algo más fuerte. Una sanción. O sea, ¿cómo se combate la corrupción? Con sentencia. La corrupción no se combate con discurso. Y con prisión preventiva. Con sentencia. Porque la prisión preventiva va incluso... Espectáculo. Ese espectáculo es como... Tú coges 2 años de cárcel por 100 millones. Bueno, no, porque yo tengo familia y mi familia yo tengo que respetarla. Ahora, con 100 millones tú entras a la cárcel, me pongo a hacer ejercicio, me pongo no, porque hay un estigma. Algo saludable de allá. Hay un estigma. Estigma. Sí, que no hay nadie estigmatizado porque haya estado preso. Sí, bueno, sí. Todavía hay gente que cree en eso, Lo que yo sí te puedo asegurar es que a la sociedad dominicana se le estafó, se le engañó. La engañó el PRM desde el gobierno que quiere allantarla, y esa es una expresión que quiero usarla, que allantarla con el hecho de que no, pero ahora no hay impunidad, no, existe lo mismo. La Procuraduría General de la República, independiente, pero hace lo mismo que la otra. O sea, es indiferente frente a la corrupción. No le garantiza a la sociedad no le ha garantizado a la sociedad sanción para lo corrupto, a pesar de que la corrupción se infló. La corrupción... Esa posición tuya, ¿podría esperar la solución final de Calamar, Jean Alain, Guardaespaldas y todos los demás? Porque es que yo siento que tú estás siendo despiadado con la justicia y con Luis y con el PRM. No PRM, con Luis. No, porque no es personal de ninguna No, por eso manera. mismo, pero no, que con tú el estás PRM con el gobierno. El gobierno ha jugado al allante y el Ministerio Público ha jugado a la inauguración de un modelo de impunidad. Que fue el que tú planteaste, o sea, de la cosa delatada. Dividir los cuartos. Yo no puedo estructurar un expediente que me garantice un triunfo en la justicia. Entonces, yo negocio contigo que tú te quedes con una parte de los cuartos para que tú me ayudes
a condenar a aquel. Pero ahí es que yo voy. Va a haber condena, Domingo. No. No van a haber todas condenas, pero eso es el método típico tradicional utilizado en todas partes del mundo, principalmente en los Estados Unidos. No, pero tú no puedes, ni tú ni nadie puede asegurarme que habrá condena. Pero ni tú ni nadie me puede decir que ya es un fracaso porque todavía no ha habido condena, Domingo. Sí, yo puedo evaluar que es un fracaso. ¿Por qué? Porque todavía no hay resultado. Y el tiempo que ha pasado en cualquier proceso es suficiente como para que ya hubiera resultado. Yo sí puedo hablar de fracaso. El que no puede hablarme de éxito eres tú ni ningún otro. No, yo no sé de eso. Porque los otros, lo que me están allantando con discurso vacío, así, con discurso vacío de que, bueno, ahora yo no, porque ahora lo que no hay impunidad, no, sigue habiendo impunidad. Todos los que roban andan por ahí disfrutando del dinero robado. Quizá algunos no, porque le tienen la cuenta congelada. Todo el que ha robado de los gobiernos pasados y de estos gobiernos están disfrutando de la misma libertad que disfrutaban antes de ser acusados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que a la sociedad se le está mandando el mensaje de que es una sociedad allantable, es una sociedad engañable, que es una sociedad manipulable y que la corrupción está permanentemente abierta para ser utilizada por el funcionario público, por el político que tenga la suerte de accesar a un espacio de poder. Domingo, la prioridad del dominicano creo que está como en 7º o 8º lugar, la corrupción. Sí. Entonces, eso no se hace ya por política, No. porque a nadie le importa nada, a todo el mundo lo que le importa es lo mío, para el 28, por ejemplo. Entonces, no sé, no. Ha bajado, ¿por qué? Por una razón sencilla, por algo que yo decía cuando entró el PRM al poder. La militancia del PRM no le importa que la corrupción se generalice en el país. Lo que le importa, lo que quiere la militancia del PRM es que no roben los del PLD y los de la Fuerza del Pueblo. Y la militancia de la Fuerza del Pueblo y la militancia del PLD no le importa que roben los dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del PLD. No le importa que ellos roben. Lo que no quiere la militancia y la dirigencia... O sea que la oposición quiere que roben ellos, pero no él. Exacto. Como dijo una gente una vez en el gobierno de Jorge Blanco, me acuerdo como ahora obviamente me voy, me dice, no, esos son mis ladrones. Exacto. Entonces, lo que existe aquí en República Dominicana es normatizada una cultura en la que mi partido puede robar, mi compañero puede robar, mi dirigente puede robar. Es al otro que no se le puede permitir. Pero resulta que la mayoría es oposición y cada 4 años por la corrupción van a cambiar gobiernos. Correcto. Entonces, esos discursos que usan los partidos políticos y los políticos dominicanos lo usan esencialmente para que lo consuman la llamada sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil de asiento internacional. No son discursos que lo sienten, que lo viven y con lo que están comprometidos en términos éticos. Pero Domingo Páez, el programa de hoy inicia hablando exactamente de la razón de eso. Vamos a la hiperpolítica, estamos en un mundo vacío, los hombres se han convertido en buscadores de like y de emoción, no existe ideología, no existen grandes instituciones, no existe representación humana de la moral y la ética. Justamente
qué bueno volver al eterno retorno aristotélico o niechano para dejarte dicho. Y qué jodida sociedad tenemos que no es una partida de gente buscándose lo suyo con un seto de primaria, y sin ningún tipo de necesidad de estar hablando de ética y de moral, porque lo que están es jugando. 50% de los votos en la República Dominicana salen de jóvenes que juegan videojuegos todos los días del mundo, que le importa un carajo lo que está pasando en la verdadera política. Tenemos un mundo hiperpolítico porque hay un exceso de vacío. Todo el mundo quiere opinar. Un minuto con un like. Nadie se pone a analizar el fondo de por qué no sirve el país, sino que en un momento dado opinamos. ¿O acaso tú no crees que todos los próximos candidatos van a ser candidatos light, candidatos que simple y sencillamente van a manejar una emoción, un mercadeo, una necesidad del momento, y al final seguiremos en como comenzó el programa Domingo Páez? Hiperpolítica, un libro todavía no se ha traducido al español. Domingo y yo tenemos mecanismos de cómo analizarlo, del inglés y del propio francés y del portugués, muchos de los libros, pero realmente al final, señores, qué bueno que caímos exactamente como comenzamos. El eterno retorno. El eterno retorno que se ha hecho demasiado superficial, se ha hecho demasiado vano. Y no sabemos por lo menos cuántos años le falta a la sociedad para que se reconstruya. Porque va a llegar a reconstruirse, Domingo. Sí. No lo vamos a ver nosotros. No lo veremos, pero surgirán esquemas que garantizarán sanciones duras a quienes se apropien de los recursos colectivos. Pero para entonces, bueno, a lo mejor ya no estaremos. Salimos muy pesimistas hoy. ¿Qué programa? Wow. Ya no estaremos en Panorama Semanal.